Bueno, buenas noches a todos y a todas a una nueva conversación sobre la coyuntura política. Bueno, presentar obviamente a nuestros coordinadores de siempre, Amado Boudou, Edgardo Mock y Ricardo Aronskin. También veo a nuestros amigos expositores y también amigos de la casa, lo veo a Horacio González, a Graciela Morgade, a Mario Toer, a Pablo Fondevila. También quería, el día de hoy, bueno, ya la hemos presentado informalmente, pero no quería dejar de hacerlo, a una gran presencia que tenemos el día de hoy, que es Alicia Castro. Alicia, bueno, son las palabras, sindicalista, política, mejor, politóloga, me traicionó el gremio, perdón. Política, diplomática argentina, ex secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y obviamente además está recalcar su labor diplomática del año 2006 al 2011 en Venezuela y del 2012 al 2015 en el Reino Unido. Así que bueno, desde ya Alicia, un gusto que nos puedas acompañar y bueno, obviamente la invitación para cuando gustes en estos jueves pandémicos de coyuntura. También, bueno, lo hemos presentado a Jorge Pardés, director artístico de Radio Caput, dirigente del Partido Humanista. También tenemos invitada a Andrea Recupero, que es licenciada en Letras, periodista y conductora radial en AM870 y en AM530. Y en fin, no me quiero olvidar a nadie, también lo veo a Rodolfo Casals, en fin, no quiero dejar a nadie afuera, cada vez somos más, cada vez este evento crece en cantidad y en calidad, y bueno, hoy, como lo dijo Eduardo hace un ratito, muy posiblemente seamos por arriba de los 500 participantes. Yo no Sin dije eso. ánimo, ¿cómo? Yo no Bueno, dije que iba a ser más de ahora lo 500. dijiste. Siempre chicaneamos, amor. Sin ánimo de extenderme más y desdiciéndome de lo que dije anteriormente, quisiera inaugurar la charla de hoy dándole la palabra a uno de nuestros coordinadores. Estoy hablando de Ricardo Aronskin, quien va a ser quien abra la charla. Así que bueno, Ricardo, cuando gustes, adelante. Bueno, yo no voy a ser muy extenso, pero creo que voy a plantear algunas cosas que son de sumo interés para los próximos meses y que van a encajar bastante naturalmente con el panorama que después Alicia nos va a poder marcar sobre el escenario internacional. Yo quería referirme, una vez que hemos, digamos, completado las negociaciones con los bonistas, con un éxito muy considerable, plantear el nuevo escenario que se nos plantea, que es la apertura de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Este es un tema muy interesante porque los que venimos estudiando el tema y todos los argentinos más o menos politizados tenemos una imagen bastante clara y bastante negativa del Fondo Monetario Internacional, de sus intervenciones en nuestro país y de a qué tipo de sectores termina apoyando y beneficiando las intervenciones del Fondo Monetario Internacional. Sobre ese tema yo quisiera hacer algunas consideraciones. La primera es la siguiente: no es la única deuda que tenemos con el resto del mundo, la del fondo. Con el fondo tenemos una deuda en este momento de 44.100 millones de dólares, pero en mayo también tenemos que negociar, por ejemplo, con el Club de París, una deuda que casi alcanzamos a cerrar durante el periodo de Cristina Kirchner, con Axel como ministro de Economía, pero que el macrismo boicoteó e impidió terminar de cerrarla definitivamente, así que quedó pendiente y en este momento estamos pagando unas comisiones unos intereses increíblemente abultados, 9% anual en dólares, que es importante tratar de cerrar. Ahora, esa negociación empezaría en mayo y sería bueno antes de eso haber cerrado con el fondo para inducir una fuerte baja de los intereses que estamos pagando por la deuda con el Club de París. Ahora, yendo al Fondo Monetario, como siempre, todo argentino más o menos patriota tiene una enorme desconfianza con el fondo y un cierto pesimismo sobre lo que puede pedir, que es absolutamente razonable. De todas formas, lo primero que quisiera
poner como consideración es que el fondo ha cambiado en los últimos meses debido a la pandemia claramente sus recomendaciones de corto plazo. Es claro que no solamente dejó de plantear que había que hacer ajustes fiscales, sino prácticamente que habilitó a todo el mundo a gastar todo lo que haga falta para que las economías no se hundan. Eso no es frecuente en el discurso fondo monetarista, pero es clara la decisión de las autoridades y la invitación a gastar que le han hecho a los gobiernos de todo el mundo, dentro de los cuales está el gobierno nuestro. La segunda cuestión es un cambio discursivo en la nueva directora gerenta Georgieva, que ha planteado que el crecimiento debe ser inclusivo, palabras que a nosotros nos suenan porque eran las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en su gestión anterior, que hay que impulsar la cultura de la solidaridad y que el crecimiento también tiene que ser verde, es decir, un crecimiento compatible con el sostenimiento de la vida en la Tierra. La verdad que nosotros coincidimos con el Fondo Monetario Internacional en estos aspectos, pero por supuesto tenemos que ver qué quieren decir en la práctica. Pero lo que sí es cierto, y esto me parece importante, es que el fondo ha dicho que frente a la pandemia, digamos, el fondo va a tener o va a respetar 3 etapas de intervención. La primera, en la que estamos actualmente, es la etapa de contención. La segunda va a ser la etapa de estabilización y la tercera de recuperación. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque en la etapa de contención el Fondo Monetario Internacional dice hay que dejarlos a los gobiernos que hagan cualquier cosa. Expandan la cantidad de dinero, gasten, que se vayan los números a donde sea, no importa, ahora es el momento de la contención. Después va a ser la segunda etapa de estabilización donde se empiezan a instaurar algunas restricciones y finalmente vamos en la etapa que se llama el fondo de recuperación. Ahí vamos a volver, digamos, al fondo más tradicional, el fondo que exige equilibrio presupuestario, baja del gasto público, baja de las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso sería la tercera etapa. Y lo que yo quiero marcarles es que en realidad nosotros tenemos por delante unos 6 meses, 7 meses de negociación fuerte con el fondo, y estamos negociando con el fondo en el momento que el fondo está diciendo que estamos en la etapa de contención. Esto quiere decir que es un fondo que está teniendo una actitud sumamente expansiva desde el punto de vista económico, como nos gusta a los economistas que estamos a favor del desarrollo con inclusión. La negociación, por supuesto, no sabemos por qué carriles va a transcurrir, pero es cierto que el propio Fondo Monetario Internacional tiene noción de 2 o 3 cosas que pasaron con la Argentina que son muy peculiares. Primero, que a la Argentina se le prestó 11 veces la cuota que tiene con el fondo. Eso es una violación completa a todos los reglamentos del fondo. Segundo, el fondo no presta para fuga de capitales y casi todo lo prestado, los 44.000, se fueron en fuga de capitales. Tercero, hay memos internos del Fondo Monetario Internacional desaconsejando los créditos a la Argentina dados al macrismo. Eso está explicitado. Hubo diversos departamentos internos del fondo que dijeron desaprobamos esta operación, estamos en contra, no corresponde. Esos son argumentos que Argentina puede usar no para no pagar, como mucha gente fantasea, que hay que pagar, hay que pagar. La pregunta es las condiciones que vamos a conseguir para pagar. En general hay 2 mecanismos de crédito que tiene el fondo. Uno son los famosos stand-by, que son créditos de corto plazo con menores condicionamientos, pero que hay que pagarlos muy rápido. Y la verdad que no estamos en condiciones de pagar nada en los próximos 4 años.
con lo cual eso habría que tratar de evitarlo, salvo que nos den stand-by para pagarles a ellos mismos y que queden las cuentas más o menos equilibradas. La otra son los créditos, créditos de facilidades extendidas, que son créditos de largo plazo, a 10 años, pero con muchos más condicionamientos. Y ahí quizás la clave sería lograr que esos famosos condicionamientos no sean aplicables al principio, es decir, tener una ventana de 4 o 5 años en donde no operen estos pedidos de, bueno, ahora reformen el sistema jubilatorio, ahora reformen las leyes laborales, ahora equilibren el presupuesto echando gente a la calle, bueno, esas cosas que vienen después. La última consideración que quiero hacer sobre este panorama es que la situación internacional es extremadamente fluida, extremadamente fluida. Nadie sabe cómo se sale de esta situación, entre otras cosas, y esto seguramente Alicia nos va a dar una clase a todos, pero digamos, es claro que no sabemos ni siquiera qué va a pasar en Estados Unidos. Y digo, para nosotros argentinos, es un gran debate, digamos, qué nos conviene a nosotros entre dos partidos como el Partido Demócrata o el Partido Republicano, pero un especialista me recordaba en estos días que el Partido Demócrata, encabezado por Obama, fue el mismo partido que cuando Argentina tenía una situación muy controversial con los buitres en el juzgado de Griesa, en la propia administración Obama se negó a interferir a favor de Argentina, pero también influyó en el Fondo Monetario para que tampoco se presentara como amicus curiae diciéndole al juez Griesa, mire, el caso argentino es un caso particular, etcétera, etcétera. Es decir, la gestión Obama, de cuyo presidente fue exactamente Joe Biden, no hizo nada para ayudar a la Argentina a no caer en manos de los buitres y de caer en manos de un resultado judicial completamente arbitrario y contradictorio con toda la lógica internacional y yo diría hasta civil de manejos de situaciones de insolvencia. Digo esto porque Trump nos manda a Claver Carone al BID, pero la gestión Obama no fue muy cariñosa tampoco con la Argentina. Y esto me parece que lo tiene que saber cualquier gobierno nacional y popular, que no va a encontrar gran colaboración en una gestión norteamericana, y en cambio los gobiernos antinacionales sí reciben clara colaboración, como fue este increíble crédito que era originalmente de 57.000 millones de dólares para salvar a la gestión macrista. Quiero decir con esto, y acá estoy terminando, que entramos en un terreno de negociación donde no todas las cartas están en manos del Fondo Monetario, porque el escenario internacional es complejo, porque la economía norteamericana no se sabe a dónde va, la europea tampoco, y la Georgieva puede ser una persona que en este momento tiene hasta una buena predisposición en relación a Argentina, pero en definitiva los que manejan el Fondo Monetario Internacional son los gobernadores del Fondo Monetario Internacional que responden a países o a regiones del mundo. Y ahí de vuelta Argentina va a tener que hacer mucho trabajo diplomático en el sentido de conseguir adhesiones a una postura blanda del Fondo Monetario Internacional, que por supuesto siempre es conseguible, digamos así como la gestión Trump logró que se violaran todos los estatutos internos para salvar al gobierno macrista, me imagino que posiciones más razonables dentro del fondo pueden llevar a que Argentina logre una negociación decorosa. Por supuesto, esto también va a tener que ver con la propia postura argentina, con la fuerza que tenga el gobierno nacional y también con el grado de oposición más o menos delirante que tengamos en nuestro país, más o menos antinacional que tengamos en nuestro país. Con esto quiero decir que desde mi punto de vista no hay que ser extremadamente pesimistas en relación a la negociación con el fondo. Hay algunos márgenes de maniobra
el escenario internacional no es el que era hace 30 años cuando Alfonsín tenía que negociar, o el escenario que tenía Kirchner en su momento. Es un escenario mucho más complejo e impredecible, y me parece que ahí hay un cierto margen, si Argentina trabaja con inteligencia y con determinación, para ir sacando un acuerdo que en el corto plazo no nos impida la recuperación económica, y después en el mediano plazo veremos qué pasa. Este era simplemente el marco que yo quería plantear para seguir adelante con otras discusiones. Juan. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, has tocado algunos panoramas. Antes de repasar esto, quería saludar a Jorge Alemán y a Pablo Fondevila, que se han incorporado hace algunos minutos, así que bueno, después en el transcurso de la charla vamos a poder escucharlos. Quería reflotar lo que vos mencionás en estas cuestiones que van desde el panorama para dar lo que va a ser la negociación con el fondo, en estas dinámicas sobre la conceptualización sobre el fondo, si hay un fondo bueno o un fondo malo, con Cristina o con Cristalina o con Cristín, mejor dicho. También tocaste lo que es la situación fluida internacional, desde lo que va a la próxima elección en Estados Unidos, como así también la candidatura de liderazgos en lo que va a ser la próxima elección del BID. Y bueno, sin ánimo de extenderme mucho más, quería preguntarle a nuestra invitada del día de hoy, Alicia Castro, si bueno, quería sumar sus reflexiones a todo este amplio abanico de cuestiones que planteó Ricardo. Alicia, cuando gustes. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Buenas noches. Estoy muy, muy contenta de que me hayan invitado a este encuentro. Amado ha insistido mucho en las bondades de estas reuniones de los jueves, y estoy muy contenta de encontrarme con viejos amigos como Edgardo, con quienes hemos compartido muchos momentos difíciles también. Hoy yo tengo un día un poco triste porque, y por eso a lo mejor estoy un poco desenfocada, porque se cumplen 12 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas, momento histórico y muy esperado por todos nosotros y nosotras, y ayer me he enterado de los contenidos de una modificación a las normas de seguridad y a los convenios colectivos de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores, y bueno, he tratado de comunicarme con los funcionarios, con el ministro de Transporte, con el presidente de Aerolíneas, con Mariano Recalde, que lo asesora en esta materia, con muy poca suerte, ¿no? Yo tengo para lamentar que nuestro funcionariado no ha aprendido nada respecto a lo que es la rendición de cuentas. Estamos muy atrasados, seguimos muy atrasados en este sentido. Y si hay un punto que puede unir al frente de todos, es el nunca más a las políticas neoliberales, ¿no? Yo he volado 21 años, como ustedes saben, en Aerolíneas Argentinas, fui delegada muchos años, fui secretaria general 12 años, en tiempos de lucha. Fui secretaria general cuando recién se había privatizado la empresa. Después me tocaron varias de las gestiones horrorosas de los españoles, la de la Rúa con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo, etcétera, y todos quisieron lo mismo que ahora, que cambiarla. No los voy a meter en este tema que es muy específico, al que le interese particularmente podemos charlar después en privado, pero básicamente van a cambiar la normativa latinoamericana, que se llama LAR, que rige a la actividad de tiempos máximos de vuelo y servicio y mínimos de descanso, es decir, que es el corazón de la seguridad, por las normas FAR, de la Federal Aviation Administration, por las normas estadounidenses. Esto se complica porque además nosotros no hemos denunciado el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos que firmó Dietrich, o sea que esa compatibilidad con las líneas aéreas norteamericanas no puede traer nada bueno, ni para los trabajadores y trabajadoras, ni para los usuarios, ni para la seguridad.
Entonces, en este sentido tengo esta doble, a mí me sigue pegando muy fuerte el tema agrocomercial, le dediqué muchos años de la vida. Creo que además es una herramienta estratégica del desarrollo político, geopolítico, comercial, económico. Todo el comercio hoy en día se desarrolla además en la bodega de los aviones, y los trabajadores nunca fuimos el problema, siempre fuimos la solución. De hecho, fuimos quienes pusimos el cuerpo, las ideas, para la continuidad de Aerolíneas Argentinas, para que llegara en pie hasta que el gobierno de Cristina se resolvió a estatizarlo, a reestatizarlo, una decisión que no había tomado el gobierno de la Alianza, por más que nosotros habíamos tratado de impulsar. Así que tengo hoy esta doble desilusión, una que se toma el camino de la flexibilización y la degradación de las normas, y otra que los funcionarios no atienden. Después viene la queja o el lamento de que nos expresamos por los medios, o que nos expresamos públicamente, o que nos expresamos por Twitter, en mi caso. Bueno, quiero decirles que no queda otro remedio, porque los funcionarios no atienden, ¿no? Yo entiendo que por ahí no me atiendan cuando estoy quejándome del criadero de las megagranjas de cerdos chinos, porque pensarán, esta mujer a lo mejor no sabe que un chancho tiene 2 orejas, pero sí sé que un avión tiene 2 alas. La verdad es que he sido vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, conozco la industria, tengo para lamentar que los funcionarios no me atiendan el teléfono, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, además, al segunda cosa que le dije que no le gustó, me bloqueó. O sea que tenemos una tarea para hacer ahí, de persuadir a nuestros funcionarios que tengan por lo menos protocolos de cortesía con quienes integramos el Frente de Todos. Dicho lo cual, bueno, seguramente ustedes han tratado esto. ¿Cuánto hace que se reúnen para hacer 500? Es una maravilla, 500. En abril empezamos, ¿no? Empezamos en abril, sí, en realidad empezamos el 2 de abril, día de la conmemoración de las Malvinas, virtualmente. Bueno, seguramente habrán discutido mucho, y no quiero ser densa con la consideración de que estamos en un momento único de la historia de la humanidad, ¿no? Este es un momento único de la historia de la humanidad, donde estamos forzados a realizar este gran debate, que algunos ven con optimismo, como Zizek, que piensa que la pandemia le va a dar un golpe a lo Kill Bill al capitalismo. Me gusta mucho cuando habla Zizek, sobre todo por esos modos locos que tiene de hablar, y habla desde la cama, y además es cinéfilo. Entonces cuando habla de un golpe a lo Kill Bill, y nos recuerda esas magníficas escenas de Uma Thurman con las espadas de los samuráis, y que va a venir un nuevo comunismo, un nuevo socialismo, donde florecerá la ciencia, la cultura y la cooperación. Y por el otro lado le contesta a Chul Han y otros diciendo, señores, la pandemia nos aísla, va a cortar relaciones sociales y de solidaridad, el capitalismo va a volver con más pujanza, y no es que esto sea lo que nosotros deseemos, pero el virus no va a ser la revolución sigue en manos de los hombres y de las mujeres, que ven deteriorarse sus condiciones de vida, que ven deteriorarse las condiciones del planeta. Algo que creo que debiéramos de aprender, yo desearía que saliéramos de esta pandemia más radicalizados. Creo que es la única opción que tenemos para evitar la extinción. Más radicalizados desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, más radicalizados desde el punto de vista de cómo promover la igualdad, etc. Y siempre, seguramente, como ustedes, como alguien escribe Zizek, Marcelo escribe Zizek. ¿Por qué lo escribís, Marcelo? No, estaba bien, con 2 Zetas y K. La verdad es que, como ustedes seguramente, gramscianamente, me muevo entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón,
pero quiero decirles que, y habiéndome perdido 5 meses de sus conversaciones, personalmente soy cada vez más pesimista, porque no veo que estemos tomando el tipo de decisiones que debiéramos tomar, ni en el país, ni en la región, ni en el mundo. Es decir, la pandemia nos muestra con una crudeza inusitada, descorre el velo para los que no lo veían o no lo querían reconocer, sobre la profundidad y la violencia de la desigualdad y sobre el total y absoluto ineficacia del actual sistema económico, si la principal potencia bélica, económica y militar del mundo, los Estados Unidos, no puede curar a sus muertos, a sus enfermos, perdón, no puede enterrar a sus muertos si tiene a un presidente absolutamente disparatado que aconseja tomar la bandina. Y la principal potencia de América Latina, Brasil, que tiene a Bolsonaro en condiciones similares. Y la pandemia además que crece también entre nosotros, ¿no? De un modo inusitado. Por suerte hoy Cristina recibió a un equipo de científicos, Kornblit y otros, que, bueno, Kornblit no fue al Senado porque se cuida, se queda en su casa, pero fueron sus compañeros científicos a explicar esta curva que él nos ha mostrado con suma preocupación. Ahora, también nosotros podemos ver en este momento en que hemos tenido la capacidad para cuidar nuestra salud, de suspender toda actividad humana, toda actividad social, toda actividad económica, ¿qué otras decisiones colectivas podríamos tomar en este sentido, ¿no? ¿Qué decisiones colectivas podríamos tomar para cuidar la salud del planeta, por ejemplo? O para lograr niveles de igualdad que sean aceptables. Yo pertenezco al Consejo Asesor de una internacional, la Internacional Progresista, algunos de ustedes también pertenecen seguramente, porque nos parece que el único modo de mirar estos problemas con cierto grado de eficacia es a nivel internacional, ¿no? Va a haber un congreso y los voy a invitar a que lo sigan por Zoom, porque hay personas muy notables como Chomsky, Naomi Klein, Varoufakis y otros, y vamos a tener una gran conversación, ¿no? Como decía también Gramsci, a toda revolución precede una gran conversación. Y creo que la Internacional Progresista, donde hay una cantidad de organizaciones ambientales, políticas y sociales, con el objetivo de interconectar, de visibilizar y de empoderarnos unos a otros, puede ser un lugar donde se dé esa gran conversación. Respecto a lo que comentaba Ricardo sobre qué nos convendría de Estados Unidos, Ricardo, nada nos conviene nunca de los Estados Unidos de América, decía Bolívar hace 200 años, parecen signados por la providencia para sembrar América Latina de miseria en nombre de la libertad. Lo único que nos conviene a nosotros, y es justo lo que vos decías sobre Obama y sobre Hillary Clinton. Hillary Clinton, es cierto que Trump es monstruoso, es cierto que es caricaturesco, es cierto que es una desgracia para el género humano, pero no es menos cierto que su contrincante, Hillary Clinton, tan elegante, que parecía tan feminista y civilizada, es una criminal de guerra, ¿no? Durante el gobierno Obama-Clinton como secretaria de Estado, creo que se tiró una bomba cada 3 minutos o algo así. Fue el gran momento de la devastación de Medio Oriente, y fue quien convenció a Obama de entrar en Libia, ¿no? El que no se acuerde, le recuerdo ese precioso video que grabaron los trabajadores de un programa de televisión, creo que de la CBS, donde le preguntan qué pasó con Gaddafi, y ella dice, "We came, we saw, he died.
y se ríe a carcajadas, ¿no? De ese espantoso final de Gaddafi, donde hay un chico un joven con una gorra de los Yankees, torturándolo y machacándolo, y a Gaddafi le corre sangre. Gaddafi, como recordaremos, manejaba de un modo bastante hábil 43 tribus, y era Libia el país más próspero del África. Tuve la oportunidad de conocerlo en una cumbre petrolera en la isla de Margarita, donde estaba Cristina, Lula, Evo Morales, Rafael Correa. Estoy hablando de hace pocos años, parece que estuviera hablando de las ruinas de Palmira, ¿no? Porque francamente una cumbre donde entró Gaddafi hacía paso del rey de reyes, y fue muy bienvenido por todos los líderes de América Latina. Era una cumbre África-América Latina petrolera. Estaba Chávez también. Entonces, Hillary fue la que convenció a Obama de intervenir en Libia con los resultados que conocemos. Libia está destrozada, vive ahí nada más que un tercio de su población, y están los pozos petroleros guardados por paramilitares. Eso es lo que puede hacer Estados Unidos cuando quiere el petróleo, eso es lo que hace Estados Unidos cuando quiere recursos naturales, y ahora se está volviendo hacia América Latina, particularmente Venezuela, porque hay petróleo, ¿no? Está claro, es el petróleo, estúpido. Por eso a mí me duele tanto, me molesta tanto, me irrita tanto, cuando hay funcionarios nuestros de alto nivel, como el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, que, dicho sea de paso, celebró al autoproclamado Guaidó, o el propio canciller, cuando hablan de que hay que no hay Estado de Derecho en Venezuela, donde hay un gobierno elegido por el pueblo, te guste o no te guste, no importa lo que pienses de Maduro, lo único que importa es que la Argentina, lo único que puede hacer, compañeros y compañeras, es ajustarse a nuestros principios de no intervención en terceros países, de libre determinación de los pueblos y de igualdad jurídica de los estados. Nosotros hemos hecho doctrina con eso, la doctrina Drago, la doctrina Calvo. No necesitamos estar haciéndole el coro a nadie contra Venezuela, menos aún cuando tenemos los dramas que tenemos en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Honduras, en Salvador. El que machaca a Venezuela es nada más que para hacer de corifeo o de lacayo a Donald Trump. Si gana Biden o Trump, personalmente preferiría Biden, pero casi es una cuestión estética, porque la política hacia América Latina no cambia. La política hacia América Latina, los Estados Unidos han apoyado todos y cada uno de los golpes en América Latina, los golpes armados o los golpes blandos, blancos, está en su naturaleza y no creo que cambien. Obama también, aparte de lo que mencionó Ricardo, Obama también hizo un decreto por el que consideraba, o una resolución por la que consideraba a Venezuela un peligro inusual y particular. Venezuela un peligro. Venezuela nunca salió hacia otro país de su frontera, salvo en la época de Bolívar, para hacer lo que ya sabemos, que no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Es decir, ellos van a seguir con la doctrina Monroe, van a seguir con la doctrina del gran garrote. Y nosotros tuvimos la década pasada esa extraordinaria experiencia que tuvimos la suerte de protagonizar, de vivir, de acompañar, en mi caso de cerca, esa forja de un bloque regional que parecía impensable, ¿no? Que fue, por supuesto, el sueño de nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Artigas, que luego fue secuestrado durante 200 años, secuestrado por las burguesías que respondían a otros países, a otras potencias,
y lo recuperamos, ¿no? Recuperamos la necesidad y la forja del bloque regional, no como una cuestión solamente ideológica, ni siquiera política, sino como una cuestión también económica. En muy poco tiempo fortalecimos Mercosur con la presencia de Venezuela. Yo cuando fui diputada fui autora del proyecto de resolución para que Venezuela se incorporara al Mercosur. 2003 fue apoyado por unanimidad. Una ampliación que obviamente iba a traer un nuevo dinamismo político y la ecuación energética a nuestro bloque, y luego la UNASUR y finalmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que son 33 países con 600 millones de habitantes, que vivimos en 200 millones de kilómetros cuadrados, que tenemos todos los elementos naturales, los niveles de industrialización y los recursos humanos como para brindar bienestar a todos y cada uno de nuestros pueblos, a condición de estar unidos. Por eso son tan fuertes y tan potentes las tensiones como para que ese bloque se deshaga, se desarme, y se desarmó. Yo debo confesar que no me lo hubiera imaginado nunca. Supe que la muerte de Chávez era una tragedia para América Latina, porque era el gran arquitecto, era un hombre obsesionado por la unidad. Era una persona, y lo he visto de cerca, que no pensaba en Venezuela, pensaba en todos nosotros todos los días, ¿no? Tenía una mesa de arena donde movía las piezas como para que fuera funcional a todo lo que hacía y cada uno de los movimientos que daba a la unidad de América Latina y el Caribe, ¿no? Que nosotros nunca no estábamos acostumbrados a pensar en América Latina y el Caribe y la enorme riqueza económica, social y cultural que esa integración tiene. Yo tengo para lamentar que nuestro país sigue perteneciendo al Grupo de Lima, que durante el macrismo lo llamábamos el Cartel de Lima, y ahora lo llamamos el Grupo de Lima. A mí esas resemantizaciones que hacemos, ¿no? Porque antes teníamos presos políticos, a partir del 10 de diciembre tenemos políticos presos. Antes decíamos el Cartel de Lima, ahora volvemos a decir el Grupo de Lima. La Argentina todavía pertenece al Grupo de Lima y pertenece al Prosur, que fueron dos agrupaciones sin ningún grado de institucionalidad supranacional, que estuvieron fundadas para golpear a Venezuela, para promover un cambio de régimen en Venezuela, y para desarmar la UNASUR. Y la UNASUR tuvo, como ustedes saben, una institucionalidad muy densa, muy densa. Muchas cosas se dejaron de hacer, aquellos grandes proyectos de Chávez, el Banco del Sur, la moneda única, el Sucre, la OTAS, la OTAN del Sur, pero alcanzó un grado de institucionalidad muy importante durante los gobiernos Kirchner, que, por ejemplo, el Consejo de Defensa de UNASUR, que, como se acuerdan, tuvo la capacidad de impedir 2 golpes de Estado, uno en Bolivia, dado por los mismos actores que han dado el golpe ahora, y otro en Ecuador, justamente, donde también hay un golpe institucional en curso, y los 2 procesos electorales de Bolivia y Ecuador están en riesgo. Un tema en el que la Internacional Progresista interviene mucho. Yo el 18 voy a tener una conversación pública con los 2 candidatos, Arce y Arauz de Bolivia y de Ecuador. De modo que nosotros hemos perdido eso y decimos que lo vamos a recuperar en el discurso, pero lo que tenemos que poner en marcha son acciones para recuperar un escenario regional consolidado y no quedarnos en la mirada sobre la correlación de fuerzas, ¿no? La correlación de fuerzas está para ser cambiada, es como los problemas, ¿no? Que tenemos, porque estoy diciendo algo de perogrullo, pero bueno,
los problemas que tenemos, que se nos suscitan, no son para mirarlos, son para cambiar, para resolverlos. Y la correlación de fuerzas también está para ser resuelta, a nivel nacional y a nivel regional. Por ejemplo, en la Cumbre de las Américas en el año 2002, Hugo Chávez fue el único que se expresó contra el ALCA. Todos los demás mandatarios de la región firmaron que querían el ALCA. Y 3 años después rechazamos el ALCA en la cumbre de Mar del Plata. ¿No? Cambió la correlación de fuerzas, trabajó para cambiar la correlación de fuerzas. Y lo mismo a nivel nacional, ¿no? Yo cuando veo que se da como excusa de una aceptación de cosas que no nos gustarían aceptar, se apela a que, bueno, no da la correlación de fuerzas. Entonces pienso en aquellos momentos donde cambiamos la correlación de fuerzas. Uno de esos grandes momentos a nivel regional fue este paso del ALCA, y la derrota sobre el ALCA fue, según algunos, la derrota estratégica más importante que sufrió los Estados Unidos después de Vietnam, porque efectivamente nos dejaba a nosotros y a todo el resto de Latinoamérica como proveedores de materias primas y compradores de productos elaborados con mano de obra incorporada, y ahora estamos sufriendo la revancha del ALCA. Y pienso en muchos otros momentos, cuando me hablan de la correlación de fuerzas como excusa del posibilismo, ¿no? Es decir, pienso en, qué sé yo, la Revolución Cubana, que eran 13, pienso en la batalla de Ayacucho, que nosotros éramos 3.000 y los realistas eran 10.000, pero se paseaba el mariscal Sucre, que tenía 22 años y era bello como un sol, dicen las crónicas, por cada uno de nuestros ejércitos. Ahí estaban nuestros pobres granaderos, hacía 5 años fuera de la Argentina, con pulgas y descalzos, se paseaba y a cada regimiento le recordaba sus victorias en distintas batallas. Recordemos nuestras victorias, compañeras y compañeros, recordemos nuestras victorias, no nos estemos adaptando al posibilismo de que esto no se puede hacer por tal cosa y un impuesto a los ricos no se puede hacer por tal otra, y nos vamos a conformar con darle computadoras a los chicos, pero hay que recordar que no tienen agua, ¿no? Hay un nuevo 1.000 millonario cada 2 semanas en nuestra región, que es la región más desigual del planeta. Entonces, esta es la oportunidad. La desigualdad se ha vuelto obscena, ¿no? En nuestra región y en nuestro país. Entonces, me parece que este es un momento para dar una discusión de fondo, es un momento para traer todas estas ideas que no son nuevas para nosotros, pero para algunos son nuevos, como el salario básico universal, como un sistema impositivo donde paguen más los que más tienen, un impuesto a las grandes fortunas, recuperar una idea de tiempos de guerra, que es propicia para tiempos de pandemia, ¿no? Por ejemplo, que paguen un impuesto a las ganancias extraordinarias, quienes han tenido ganancias extraordinarias como consecuencia de la pandemia, el sector del comercio virtual, el sector tecnológico, el sector farmacéutico, que haya un impuesto a la actividad digital, que ya representa el 40% del Producto Interno Bruto regional, y que haya un paquete de rescates públicos, pero condicionado, ¿no? Yo no he estado de acuerdo, por ejemplo, con que el programa ATP se haya dado universalmente también a aquellos que tienen dinero en paraísos fiscales o que son conocidos evasores, no porque no nos gusten, pero porque hay un informe del Banco Central de la República Argentina publicado con nombres y apellidos que podrían restarse de una ayuda pública. Más generalmente, creo, y para terminar, que nosotros tenemos que insistir en consolidar un bloque regional con lo que haya, no esperar a que cambie la correlación de fuerzas y observarla como si nuestras desgracias, el golpe en Brasil, el golpe en Bolivia, el golpe en Ecuador, fueran hechos de la naturaleza,
observar cuáles son los errores propios que se cometieron en estos países de amigos, de hermanos y de grandes dirigentes. Pero si miramos en detalle, y los invito a que lo hagan, siempre vamos a encontrar algún error propio, ¿no? A mí me gusta pensar, porque a veces veo que podríamos estar en ese riesgo, que Dilma, por ejemplo, perdió su sustento electoral de su propia base, tomando algunas medidas de derecha, bueno, no de derecha, pero el aumento del transporte, etcétera, que eran antipáticas a la izquierda, confiando en que la izquierda que la derecha la iba a apoyar. La derecha no te va a apoyar nunca, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ningún lado. La derecha te usa y te escupe, y cambia a sus propios candidatos. Y ver también qué puede haber pasado en Bolivia, qué puede haber pasado en Brasil. Nosotros estuvimos muy desatentos al fenómeno que era evidente ya del lawfare, la manipulación de la justicia, el fenómeno muy evidente que eran las nuevas armas de comunicación letales, segmentadas, algorítmicas, big data. Nosotros estábamos desatentos. Yo creo que la izquierda muchas veces nos contentamos con consensos perezosos, nos reunimos menos, pensamos menos, nos quedamos quietos. La derecha no, tiene poderosísimos think tanks que no dejan de pensar en cómo seguir haciendo daño y cómo seguir acumulando capital. Creo que la Argentina tiene que dar un paso firme en la integración a los BRICS. Creo que es un momento propicio para que nosotros pudiéramos integrar los BRICS. Creo que habría conformidad de Rusia y de China, seguramente, y no creo que fuera muy complicado conseguir la de India y la de Sudáfrica. Creo que eso sería un paso importante para dar a nivel internacional. Y creo que tenemos que seguir esta conversación en términos de mayor radicalización para que podamos realmente construir una democracia revolucionaria, si no somos capaces de construir una revolución, pero por lo menos una democracia que sea revolucionaria. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia, bueno, por este gran, extenso y sobre todo rico análisis que has hecho, no solo en lo que compete al panorama nacional, sino regional, geopolítico, donde has dejado muchos conceptos ricos. Destaco dos, que también se ha replicado mucho en el Twitter, iba a decir, en el chat, sobre todo esta idea de recordar nuestras victorias, y de esta idea del juego político de la derecha, de que nunca va a apoyar y de que nunca va a dar el brazo a torcer. Y le quería preguntar a alguien que está en sintonía con todas estas conceptualizaciones que has desarrollado, le quería preguntar en ese caso a Jorge Alemán, que ha venido desarrollando en estos encuentros de manera muy profunda todas estas conceptualizaciones, y quería sumar sus comentarios a las cuestiones que en primer lugar planteó Ricardo y que bien has tratado vos. Jorge, no sé si estás por ahí, si me escuchás, ¿me ves? Sí. Simplemente voy a agregar a lo que ya han dicho Ricardo y Alicia, que sí conviene tener reservas con respecto a los demócratas norteamericanos, porque en realidad en el año 1979 es el primer momento en donde se da un punto de inflexión muy determinante a través de Paul Volcker, que era el presidente en aquel entonces de la Reserva Federal Norteamericana, y que posteriormente fue asesor económico de Obama. Allí se instaló en el mundo uno de los principios fundamentales del neoliberalismo, es que junto con la relación capital-trabajo va en paralelo la relación acreedor-deudor. La relación acreedor-deudor, y pido disculpas porque esto lo tengo que decir muy rápidamente, es la que mejor se instala, la más propicia, la más apropiada para la producción de subjetividad, porque precisamente es la que toca uno de los núcleos constitutivos de la subjetividad. La subjetividad, se explique esto a través de Freud, o a través de Nietzsche, o a través de Heidegger, tiene en su propio corazón una relación con la deuda y con la culpa. Y si hay algo que el neoliberalismo ha sabido captar
a través de la relación acreedor-deudor y a través del estado de deuda pública, de deuda externa, de deuda nacional y de ser endeudado, es precisamente este punto, que todo el mundo de la vida, sobre todo el mundo de la vida popular, ya nazca bajo el rigor de la deuda. En ese sentido, quiero decir que la relación es una relación no solo evidentemente asimétrica, sino que constituye un verdadero obstáculo político, porque el acreedor es infinito, es ilimitado, y el deudor está absolutamente desamparado frente a ese acreedor infinito. No es casual que, por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional habla, dice que se gastó una fiesta y que se gastó lo que no se tenía. Me acuerdo de Lagarde cuando dijo que había un agujero en el techo y que todo el mundo se olvidó de repararlo. Siempre apelan a instancias en donde verdaderamente se vuelva a subrayar con mucha más potencia esta falta deudora. Con esto quiero decir que hay un gran obstáculo para la política, que la relación acreedor-deudor, si bien es económica, si bien tiene su punto de procedencia en la economía, va mucho más lejos que la economía, impregna todo el tejido social. Y cuando efectivamente los países han quedado geopolíticamente debilitados, esta relación acreedor-deudor toma y cobra una potencia definitiva. En ese aspecto tengo que decir muy rápido que hay tres intelectuales que odian los medios económicos, que odian los medios académicos e intelectuales, porque son tres intelectuales de derechas, que son Hayek, que es Fukuyama y que es Popper. Hayek poniendo el principio de la libertad en el corazón del neoliberalismo, Popper poniendo el principio de libertad en el corazón de la ciencia, y Fukuyama poniendo en el capitalismo el principio de la libertad. Estos tres autores son absolutamente odiados, pero han contribuido a esta nueva génesis que es tan importante como la relación capital-trabajo, que es la del acreedor-deudor. Y si bien son totalmente rechazados en nuestros medios, son los que finalmente coinciden con la marcha del mundo. Por eso no hay tanta diferencia, probablemente desde el punto de vista latinoamericano, en relación a el demócrata o el monstruo de Trump, que hoy llamó a votar 2 veces en Estados Unidos, si eso puede ser necesario, que no se confíen solo de votar una vez, sino que vuelvan a votar después. Lo que lo vuelve, como dijo Alicia, monstruoso y caricaturesco. En cuanto a la correlación de fuerzas, que expresamente Alicia ha tratado, yo estoy de acuerdo que evidentemente uno no puede, en nombre de la correlación de fuerzas, estar paralizado. Eso es evidentemente así. La correlación de fuerzas está hecha para ser transformada. Ahora, precisamente en el propio argumento de Alicia se ve claramente que fue el comandante Chávez el que pudo transformarlas. Es decir, que generó todas las condiciones de posibilidad para transformarlas, por la visión latinoamericana que tenía, por la decisión que había tomado con respecto a Cuba y a Latinoamérica, y por su posicionamiento con respecto al imperio. Esto es un acontecimiento, fue un acontecimiento histórico tan importante como la Revolución Francesa y la Revolución Cubana. No creo, con la pandemia de medio y con la manera en que el tejido del acreedor-deudor se extiende por los lazos sociales y por la manera en que geopolíticamente se está constituyendo y configurando el mundo, pues como bien se ha dicho aquí, esta pandemia no trae como emergencia un nuevo comunismo, que estemos en la misma situación que la prepandemia, para decirlo de algún modo, nos permitía pensar. Yo creo personalmente que en ese sentido, a mí no me costaría nada sumarme a la playa de intelectuales que hay en Europa que ven a los estados formando parte del enemigo, a los estados formando parte en una alianza estructural con la lógica del capital. Sin embargo, en esto pienso como un latinoamericano y pienso que el Estado es un término
en disputa, y si observamos el único término verdaderamente todo el consenso neoliberal repudia enérgicamente es el término populismo. El populismo para mí, por supuesto, tiene solo una versión aceptable. No acepto que las retóricas xenófobas de derecha sean populistas. El populismo es de izquierda o no es populismo. Y las condiciones de posibilidad de ese populismo de izquierda tienen que atravesar previamente la relación acreedor-deudor en términos en donde verdaderamente sea posible una construcción nacional y popular. Eso no puede darse nunca por establecido de antemano. Bueno, gracias. Gracias, Jorge, por estas conceptualizaciones que han tomado no solo Alicia en relación a la discusión sobre la correlación de fuerza, en vínculo con lo que es la discusión sobre la deuda. Quería preguntarle en este caso a Amadou Boudou sus referencias o sus opiniones sobre todas estas cuestiones que se fueron debatiendo. Muchas gracias, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias, Alicia, por todas estas cosas que dijiste y cómo las dijiste, por acompañarnos, y espero que nos acompañes muchísimas veces de acá en adelante. Gracias. Mirá, de los temas que se tocaron, yo quería volver a lo de la correlación de fuerza, y Jorge creo que dio en uno de los ejes de las cuestiones que a nosotros nos preocupan desde la deformación profesional del economista que tiene la voluntad y la vocación de actuar en política. Porque realmente la relación acreedor-deudor se ha constituido en una relación de violencia y en un sistema de precarización, donde ya no es precario simplemente un individuo, sino que es un sistema de gubernamentabilidad, el sistema de la precarización. Y en esto hay dos ejes para mí centrales. Uno es el tema de la relación acreedor-deudor, que, repito, para mí es una relación de violencia, porque estamos acostumbrados a espantarnos con el tema de la deuda de los países, y no reparamos en el impacto de la deuda de las familias y de las personas en la vida diaria de esas familias y personas. Se ha construido en la cadena moderna, ¿no es cierto? Que, bueno, ya no es una cadena de metal, pero quizá ejerce una violencia mayor respecto a para qué hay que levantarse cada día después de haber hecho una compra a plazo, que encima nos parece algo fabuloso. Pudimos acceder a cosas que no podíamos acceder. Entonces está ligado a otra dicotomía que logró la semántica y la acción neoliberal, que es haber metido una cuña entre el concepto de consumidor y de trabajador. Así como el acreedor-deudor es una relación de poder vertical, en términos horizontales, la cuestión del trabajador y del consumidor separadas llevan a destruir la vida de una comunidad, de una sociedad, porque se hacen muchísimas cosas en nombre del consumidor que al mismo tiempo están destruyendo su posibilidad de trabajo. Y entonces no va a ser ni trabajador ni consumidor, en breve, en el altar de el reino de los consumidores, o el reino de la voluntad supuesta de los consumidores, que además está destruida por una desigualdad en la distribución del ingreso fenomenal, que estas dos mismas ideas potencian en forma permanente. Y en nuestro gobierno, para nosotros el tema de la deuda era una cuestión política, no solo económica, o te diría centralmente una cuestión política. Cuando Néstor Kirchner decidió el pago completo al Fondo Monetario en enero del año 2006, ya con Lavagna fuera del gobierno, era Felisa Micheli, ministra de Economía, fue un hecho político, era una deuda entre comillas barata, si vemos solo las cuestiones cuantitativas. Pero Néstor entendió que cualitativamente era muy gravoso estar en la supervisión permanente del fondo. Entonces, conjuntamente con Brasil, se tomó la decisión de salir de esa cadena. Y lo mismo hicimos en los canjes. En el segundo canje que me tocó a mí administrar, que fue el del año 2010,
nos ofrecían dinero fresco al entrar a los mismos que hacían el canje. Y claro, la tentación siempre está de tomar dólares a tasas bajas en un momento que tenés el envión del propio canje. O sea, te baja el riesgo país, suben tus títulos, pero tomamos la decisión de no hacerlo por el sentido político que esto tenía respecto a la soberanía en la toma de decisiones argentina, porque se burlan del término soberanía. Soberanía es ni más ni menos que eso, los grados de libertad que tiene un pueblo, una nación, un Estado, para la toma de decisiones. Entonces, esta cuestión de la relación acreedor-deudor, de la relación consumidor-trabajador y de los simbolismos para ir buscando modificar la correlación de fuerzas, que son simbolismos que se convierten en materialidades y muy potentes, creo que debiera estar en la cabeza de nuestro gobierno en los tiempos que vienen. Porque aunque el acuerdo financiero sea malo, es mejor eso que a que la intromisión institucional del fondo sea potente. Lo que explicaba Ricardo Aroskin al principio, me parece que ahí está la centralidad. Y hay que ir a esa discusión con todas las antenas puestas, ¿no? El último episodio, bueno, el último fue el de Duhovne, lo que pasa es que es tan payasesco que ni es un episodio, pero el último episodio con aristas de formalidad fue el de la Alianza y Cavallo con la ley de déficit cero, en un momento en que la Argentina tenía déficit fiscal, buscar superarlo llevó a la desaparición de Argentina en muy poquito tiempo. Entonces, otra vez insistir con que la discusión con el fondo es central, porque es una discusión política, no financiera. Y bueno, ojalá se den estas etapas que planteaba Ricardo, a las cuales hay que ir con las antenas muy paradas, ¿no? Y creo también que la escuchaba Alicia, nosotros hemos tenido un gran fracaso en no tener mayores relaciones con los actores de distintos estamentos de los países de nuestra América. Los políticos, los economistas, la cultura, los docentes, las docentes, el arte, todo. Y me parece que algún día hay que empezar. Yo estoy particularmente tocado porque ayer tomé contacto con Guido Mantega, que fue el ministro de Economía de Brasil, que también estuvo detenido y bueno, le pasaron cosas familiares muy jorobadas en el medio. Y hoy estuve hablando con los compañeros bolivianos que están armando su campaña de los temas del sistema previsional y demás. Y creo que es un fracaso que no lo podemos perdonar. Y por supuesto que no vamos a ver el resultado los que estamos acá. Pero bueno, que lo vean nuestros nietos, por lo menos. Yo tengo hijos muy chiquititos, así que con que lo vea, por ahí lo ven mis hijos. Pero digo, me parece que ahí hay una tarea que personalidades como las que hoy están hablando acá y que hemos escuchado, sería central que formen parte de ese entramado que hicimos un gran esfuerzo institucional con UNASUR y que hoy tenemos a un uruguayo siendo el verdugo de nuestra América, ¿no? El tema de Almagro sería impensado si hubiera un entramado intelectual entre nuestros países. Bueno, muchas gracias, Amado, por esta eterna discusión que vos decís casi financiera, pero que es a su vez política, sobre los grados de discusión del fondo en la política interna. Y quería preguntarle a Horacio, nuestro fiel habitual expositor Horacio González, si quería sumar sus comentarios, sus reflexiones a todas estas cuestiones que llevamos planteadas en la noche de hoy. Horacio, no sé si me escuchás. Sí, escucho y cambio. Ahí está. Bueno, si Bueno, gustás, sí, puedo hacer unos comentarios, claro, nunca que están generosamente invitados a esta circunstancia. No recuerdo en este grupo que nadie se haya negado. Creo que eh, hay motivos para estar disconformes.
Ahora, esa disconformidad hay que tratarla de una manera argumentada, sostenida en experiencias de vida, palpando, aunque sea en las penumbras, las posibilidades de que las proposiciones críticas tengan resoluciones posibles, y intentando que esa posibilidad no se haga obstáculos a sí misma también. Es decir, dándole a la posibilidad cierto rango de singularidad en lo inesperado, que es casi decir un aspecto utópico. Por eso es posible opinar, para poner algunos ejemplos muy rápidos, en relación a las circunstancias que se abren hoy ante nuestra vista, ante nuestra lectura de diarios, que es las tomas de tierras. Las posiciones que se escucharon al respecto son ilegales y nada más. Eso es la posición de Bernie, cuya campaña para sostener esa posición de la ilegalidad de la toma de tierras y nada más es una campaña que hay que decirlo claramente, me parece, desentona absolutamente con todo lo que pensábamos los millones de personas que votamos al gobierno de Alberto Fernández. Otra posición es la de la ministra de Seguridad de la Nación, que es que el problema no es un problema de seguridad, sino un problema habitacional. Por lo tanto, no serían ilegales en el sentido clásico del derecho penal. Habría que dar una solución social a un problema que no es de índole jurídica. Y la otra posición es la posición del presidente, que es una posición intermedia. Las tomas son ilegales y es pavoroso para la conciencia pública y la conciencia social que haya personas viviendo en el viento, en el frío, en la oscuridad y en la penuria. Es decir, al decir todos estos adjetivos, creo que yo le agregué algunos, está señalando que el mundo del derecho penal es insuficiente para entender la totalidad de hechos que afloran cotidianamente en la vida, en el mundo de la vida. El mundo de la vida está compuesto por cuestiones legales, ejercicios diversos de la ilegalidad y un tipo de acción colectiva que podría no ser ni legal ni ilegal, puesto que atiende diría los derechos, pero tampoco es una palabra jurídica, atiende la justicia inherente a lo humano, que es este hecho ocurrido bajo el nombre de ocupación de tierras. Bueno, ahí veo un dilema importante, porque así como lo describí, sería el típico gobierno que tiene un centro y dos alas, una más de derecha y una más de izquierda. Pero esto no es enteramente así, porque en las últimas horas creo que la ministra de Seguridad ha rebajado un poco su posición tan prístina, digamos, respecto a que primero estaban las condiciones de vida y después el dictamen jurídico del Estado. Y al mismo tiempo da la impresión de que el propio Bernie ha recibido algún tipo de recomendación de que sus dichos sobre la cuestión social, pasando enteramente por discursos militaristas, como son los que promueve a diario, no serían lo conveniente para un tipo de gobierno como es el que estamos sosteniendo. Ahora, ¿qué tipo de gobierno es este? Porque efectivamente hay algo que falta no en la pregunta, falta en la respuesta, falta porque es muy complejo. Un gobierno de coalición tiene estas opiniones y tiene mudanzas de opinión diversas, pero que mantienen una especie de sumatoria inconsciente que da estas declaraciones. Por más que la ministra de Seguridad las cambie, por más que Bernie se calle por 24 horas, evidentemente hay un problema respecto a si hay una prioridad del derecho penal para resolver cuestiones sociales, del mismo modo que, como expuso Jorge, hay cuestiones vinculadas a la economía que se trasladan de inmediato y de forma inherente a cuestiones pulsionales o a cuestiones libidinales o a cuestiones subjetivas.
y por lo tanto la deuda pasa de ser económica a ser una categoría de tipo retórico y subjetiva, y involucra una definición de lo popular y de la vida. Entonces hay una cuestión propicia para intervenir de una manera que consiga que todas estas posiciones no sean autodestructivas respecto al gobierno. Y son autodestructivas sin ni siquiera poder esbozar una salida a esta situación que, por supuesto, el gobierno está atravesando, coaccionado por todas las fuerzas mundiales que conocemos y que sería ocioso enumerar aquí. Sin embargo, lo que está ocurriendo en este momento, me parece, en este momento del gobierno, respecto a cómo lo intrincado de las posiciones de personajes fuertes del gobierno. Los tres que mencioné son posiciones fuertes del gobierno, más allá del cargo que, si omitimos que uno es el presidente, otro es un secretario de seguridad de una provincia y otro de la nación, son tres enunciaciones, son tres enunciaciones que están en juego. Lo que falta entonces aquí, me parece, es un alegato respecto a esta cuestión. El alegato es una gran figura del discurso, que es lo más parecido que escuché a los alegatos, lo que dijo Alicia, que digo, quiero decir con toda franqueza y forma muy directa. Y el alegato se compone de varios pasos. Rememora de ejemplos históricos, involucra aspectos biográficos, dice qué experiencias directas y personales se tuvo, y al mismo tiempo se enumera situaciones que hacen al descontento al que me refería, la disconformidad. La disconformidad es un estado insidioso, es un estado del espíritu que busca respuestas y soluciones, y si no la encuentra, agrava el estado de disconformidad y lo convierte ya en una suerte de autoagresión y de convertirse en un personaje insoportable para todos. Como uno no quiere ser eso, piensa efectivamente que solución posible tendría esta cuestión que enfrenta a distintos sectores del gobierno para que predomine algo que atienda efectivamente al primer nivel de la sensibilidad pública que hoy está oscurecido, que es las carencias de vida de miles y miles de compatriotas. Y si digo compatriotas, pues podría decir ciudadanos, y podría decir personas, y podría decir habitantes sin techo, es porque también hay una cuestión de carácter colectivo que hace al entusiasmo con el que podemos hablar y el entusiasmo con el cual podemos conjurar las piezas de escepticismo que guarda nuestra conciencia, que sin duda las hay, porque la correlación de fuerzas está en nuestra propia conciencia también. Entonces me parece que hay que insistir en los funcionarios de que no en primer lugar, por supuesto, quizás no sea el tema más importante, pero hay un funcionariado en la Argentina que es un funcionariado de un nivel para un gobierno que se propone metas de subsistencia, metas de reconstitución de la política argentina, metas de igualdad, metas de intentos de rescate de la población del abismo hacia la enfermedad en que la empuja una nueva derecha obcecada y mortífera, que incluso no es posible describirla fácilmente, ni ellos a sí mismos. Entonces es preciso el camino que se deba construir en las fuerzas que tienen al gobierno como un objeto de análisis, pero que nos pertenece. Por lo tanto, hay un cierto autoanálisis cuando hablamos del gobierno. Ver que, salvo la destacada actuación del ministro Guzmán, es un gobierno cuyas peripecias, cuyas actuaciones, cuyos funcionarios no parecen estar a la altura de promesas no de campaña, promesas que vienen de lejos, promesas de la memoria, promesas hasta misteriosas que no podemos explicar muy bien, pero son promesas donde la palabra libertad está en serio, ¿no? En manos de los cocoliches que la sacan a pasear al obelisco, que se convierte en un objeto totémico. Esta Argentina tiene que ser desanudada de todas estas
maneras que ha adquirido el diálogo público. Por eso a los que nos interesa el presidente, a los que acompañamos al presidente no solo políticamente, lo acompañamos con nuestra simpatía, una simpatía trágica yo tengo con el presidente. Y me cuesta a veces aceptar lo que dice. Lo que dice se escribe en toda clase de opiniones. Mis opiniones sobre el presidente son favorables, a priori, y seguirán siendo favorables. Y esto no a priori, sino porque me impongo que sean favorables. Pero no puede repetir constantemente que la gente no va a ir más a la biblioteca porque tiene el celular y lo muestra en la televisión que ven millones de personas. Hay un modelo de actuación hoy en el mundo que tiene que ver con las grandes empresas tecnológicas que dominan en gran parte la conversación pública, los lenguajes, el modo de vida, que se resumen en ese teléfono. Y las bibliotecas resumen la enseñanza, la paideia, la universidad, el conocimiento, la crítica. Entonces esa frase es una frase peligrosa. Yo no encuentro cómo poder discutir esa frase sin que se diga, pero ese no es el problema es otro, hay otra urgencia. Las urgencias pueden ser desde los pobres no incluidos hasta la delicada negociación de la deuda. Entonces, ¿cómo poner en un plano donde se jerarquicen actuaciones y proposiciones, que sin duda hay que hacerlo, pero no hay una corriente de opinión hoy capaz de hacerlo? Por eso salen cosas balbuciantes, como las que podemos decir nosotros, en relación a que algo tiene que poder decirse en relación a la insuficiencia política que muestran muchos funcionarios, y en relación a algo que nos interesa mucho más, a cómo se presenta el presidente en programas de televisión. Hubo un sábado que se presentó en un programa francamente muy cuestionable, probablemente justificado en que quería llegar a otro estrato de la población, puede ser, pero hoy ignoramos cuál es ese otro estrato. En cambio lo que se ve son diálogos penosos con personas no calificadas para hacerle preguntas al presidente, y si lo están es para decir bobadas que el presidente acepta. Entonces ese es un espectáculo que no le conviene a la figura presidencial. Es un espectáculo que es necesario saber decir cómo, no sé si lo sé decir yo ahora, cómo puede encabezar un modelo de acción política, y voy a decir dos cosas. Primero, tenga un modelo de resolución para estos problemas que enfrenta este gobierno de coalición. Una opinión de un modo para la extrema pobreza que vive bajo la lluvia, y otra opinión que dice que de la ilegalidad se deduce la represión. Y tiene que haber otra cuestión vinculada a temas culturales, y enunciación y argumentales, que pueda debatirse en relación a cómo carga el presidente la dura tarea de explicarle a millones de personas qué es lo que hay que hacer en un momento de peligro. En un momento de peligro por la enfermedad, en un momento de peligro por la posible disolución de los lazos sociales que hacen a una nación. Entonces todo eso no se llama de ninguna otra manera que una disconformidad política situada en el seno de un apoyo explícito al gobierno, que al mismo tiempo reclama este espacio de discusión, y no se lo reclama como un don al gobierno que lo debe donar gratuitamente a nadie, sino que se lo reclama para constituirlo aquel que lo reclama, aquellos que lo reclamamos y aquellos que estemos de acuerdo en hablar como se habla, en este caso como hablé yo, y pienso también en el alegato que hizo Alicia, que a mi juicio satisface el modo en que se debería constituir hoy una corriente de opinión vasta en la Argentina, cuyo nombre no hay por qué darle, pero que sea una simpatía a primera vista, un amor a primera vista, respecto a la memoria que tenemos de lo que pudo hacerse y al asombro con el que vemos hoy, cosas que sí podrían hacerse, están en manos de un funcionariado menor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Horacio. Debo confesar que hace algunos minutos ingresaron varias personas y me olvidé, dentro de lo que es la vorágine de la charla, de nombrarlas. Entre ellas, Cintia García. Buenas noches, Cintia, ¿cómo estás? Hola, También hola a todos.
Lili Masure, que nos acompaña nuevamente en otro encuentro, María Rosa Martínez, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, también Judith Say, que es encargada de la Unidad de Políticas de Género y Derechos Humanos de la AFIP, y es precisamente a ella quien quería hacerle la palabra en este caso, para ver si quería sumar sus comentarios en esta noche. Judith. Hola Juan Manuel, muchas gracias. Hola a todos y a todas, grandes compañeros y compañeras. Te agradezco este minuto y creo que así como dijiste, género y derechos humanos son cuestiones que estamos tratando diariamente y en todas las instancias. Creo que el panorama que nos dio Alicia de nuestra situación internacional atraviesa los derechos humanos. Los comentarios que hizo hace un momento Horacio en relación a lo que es, no solo, no voy a tomar lo de la comunicación del presidente, sino voy a tomar a los temas de memoria que él nos trae para que todos estemos un poco interactuando en qué queremos decir cuando estamos construyendo una opción, porque tenemos que construir una opción, porque todos estamos de acuerdo que este es nuestro gobierno, nosotros apoyamos este gobierno porque fuimos parte de la campaña, fuimos los que lo votamos, pero también somos los responsables, justamente porque tenemos esta memoria para quienes venimos de otras épocas y para que venimos de otros tiempos de lucha, y en esto me hermano con muchas y muchas de los que están acá, tenemos que pensar en que nosotros somos también una propuesta en sí misma en estos espacios de debate, que tenemos que ser escuchados, que tenemos que escucharnos entre nosotros, que tenemos que seguir pensando en lo que fue y lo que tiene que seguir siendo la defensa de los derechos humanos en todos los niveles, y especialmente en este momento que nos tocan dos cosas muy importantes, que es la toma de tierras. ¿Es un delito? ¿No es un delito? Debatamos eso, y debatamos también en el marco de los derechos humanos qué significa. Por eso agradezco que Horacio lo haya traído, y voy a sumar el tema de Facundo Astudillo, que realmente las contradicciones que trajeron desde el momento de su desaparición hasta hoy sigue enturbiando un proceso de valoración de los derechos de todos los ciudadanos. Creo que todos tienen que ser responsables en el mismo nivel de lo que le pasa al otro, ¿no? Y en este caso, si se sigue ejerciendo, que no lo sabemos, pero si se sigue ejerciendo violencia institucional, tenemos que hacernos cargo. Me incluyo, ¿por qué hablo de nosotros? Porque creo que somos, ¿quién habló de la comunidad? Alicia, ¿no? Porque creo que somos el lugar comunitario, el lugar donde tenemos que expresarnos de esta manera, como comunidad, en lo colectivo. El gobierno es el que ejerce y los tres poderes del Estado, pero nosotros, como integrantes de esta comunidad, tenemos que ser actores importantísimos en este proceso. Somos muchos los que pensamos de esta manera, y somos muchos los que tenemos experiencia, no solamente en la militancia territorial o en distintos aspectos, cada uno en su lado, sino también de gestión. Por lo tanto, me parece que es el momento de que nuestras voces sean un aporte en este nuevo espacio que estamos creando. Yo agradezco enormemente a Amado que nos convoque a estas reuniones, porque creo que nos permite debatir, salir del titular del diario. Yo no miro tele, pero sí los titulares los veo, y poder nosotros analizar cómo, y un poco de radio también, porque la escucho a Cintia García, pero tenemos estas herramientas, creo que hay que usarlas mucho, difundirlas, tenemos que hacer mucha fuerza para que esas sean las voces que se escuchan. Y fundamentalmente creo que nos debemos le decía a Amado que en algún momento también lo vamos a traer. Estamos trabajando con algunas compañeras, con María Rosa Martínez en la Comisión del Patria también, acerca de el trabajo de las mujeres, el trabajo no remunerado, el trabajo que requiere de una registración.
es un debate, tenemos que hablar si es un trabajo, cómo generamos empleo, este es empleo. Bueno, me parece que yo dejaría para un próximo debate un tema de esta magnitud, porque si algo nos trajo esta pandemia fue evidenciar los niveles de trabajo no registrado que tenemos en el país. Creo que sucede también en el mundo, pero acá se han puesto cosas en evidencia. Esto alguien lo comentó en algún momento, que tengamos un IFE de 9 millones era algo que tenemos que prestarle muchísima atención, y creo que tenemos que pensar en medidas estructurales para salir de esto, no solamente las medidas de emergencia, que yo creo que este gobierno las ha tomado y las ha tomado muy bien, pero ya es hora de que pensemos que tenemos que también tener medidas estructurales. Así que bueno, simplemente es ese saludo a Juan Manuel, y en cualquier otro momento seguimos debatiendo este tema y los que quieran. Muchas gracias. Gracias, Judith. Quería darle la palabra en este caso a Rodolfo Casals, que quería sumar sus intervenciones en esta noche, pero también quería hacer un anuncio sustancial. Rodolfo, no sé si me escuchás, si estás... Sí, Ahí sí, estás. te escucho. Buenas noches a todos. Sí, en realidad yo pedí la palabra porque quería hacer un anuncio, como se dice, parroquial. Pero no puedo dejar de decir que me parece que la discusión que se está dando aquí sobre temas concretos de la realidad internacional y nacional, y sobre temas muy de fondo, como es el tema de la correlación de fuerza y de su evolución, me interesan profundamente, y bueno, y creo que agradezco, digamos, la posibilidad de que en este grupo se puedan discutir esos temas. De todas maneras, lo que yo quería decir tiene que ver también con que me parece que estamos entrando en un periodo del año donde se están librando un conjunto de peleas, de batallas con la derecha muy fuertes, y creo que son peleas que tienen una característica. Son peleas que se están dando por iniciativa del gobierno, tal vez no de todo, tal vez no solo del presidente, tal vez de Cristina en buena medida, pero que se están dando, ¿no? Me refiero sobre todo a la que acaba de concluir con los que explicaba muy bien Ricardo, con los acreedores privados, y que empieza ahora con el fondo. El tema de la reforma judicial, que es sobre lo cual yo quiero hacer un pequeño anuncio, y la actual ley, que es parte del primer eslabón, que es la reforma de la justicia federal, el tema del DNU sobre servicios audiovisuales, que está presentando una resistencia muy fuerte de las empresas, apelaciones a ayuda internacional y todo, el anuncio de una reforma tributaria, el ingreso a diputado del impuesto por única vez a las grandes fortunas. Una cosa que no es muy mencionada, pero que en mi opinión puede llegar a ser muy importante, depende de para qué se use, es la constitución de una empresa estatal para manejar la hidrovía con el Estado Nacional y los Estados provinciales. En la historia argentina, el puerto de Buenos Aires y su aduana ha tenido un peso trascendental. Bueno, hoy la aduana es el Río de la Plata, o el puerto es el Río de la Plata y la hidrovía. Y también creo que entramos en un momento de disputa sobre el tema de las políticas energéticas. No sé cuál va a ser la posición del gobierno, pero han cambiado el secretario de Energía y eso va adelante. Yo creo que estas peleas son todas muy importantes, son por iniciativa del gobierno, son básicamente en contra de los sectores del privilegio y a favor de los intereses nacionales, y me parece que la actitud de la derecha es una actitud de guerra. No es una actitud ni de negociación ni nada por el estilo. Acá ha habido lo que pasó en el Parlamento el otro día es una cosa, digamos, que muestra, además de lo ridículo y de lo berreta, muestra una actitud política de la coalición esta que nos enfrenta, que incluye amenazas a diputados, presión. Bueno, dentro de estas peleas está el tema de la ley sobre la justicia. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a un grupo de militantes y dirigentes políticos de algunos partidos nacionales, de agrupaciones,
como Frente Grande, Primero la Patria, Forja, Partido Intransigente, Partido Proyecto Popular, Ancla, referentes gremiales, sociales, hemos fijado una posición de apoyo a la ley esta. Sabemos que después de esta ley, si se logra, van a venir otras batallas sobre la reforma judicial. No sé si en esas vamos a estar totalmente de acuerdo con las posiciones del gobierno o no, pero esta hay que ganarla. Así que salimos fuerte a juntar gente. Nosotros no nos resignamos a que no se pueda participar porque no se puede estar en la calle. Y bueno, no se puede expresar en la calle, en los estadios, en otros lugares de reunión, nos expresaremos en las redes, con firmas masivas, con pronunciamiento, en los medios locales, en todos los lugares donde podamos opinar, en hacer llegar nuestra opinión a nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestros amigos. En el día de ayer hemos lanzado la campaña, es una campaña de pronunciamientos y de firmas, convocadas por las primeras 100 firmas, donde hay de todo, donde hay dirigentes políticos, hay dirigentes sociales, sindicales, territoriales, hay asociaciones que defienden intereses particulares de los sectores barriales, hay sacerdotes, en fin, dije dirigentes gremiales. Y la verdad que hasta ahora, en las pocas horas en que hemos empezado a difundir esta convocatoria, esta decisión de organizar una campaña, hemos tenido inmediatamente muchas respuestas positivas. Descarto la que seguramente tendremos acá, ¿no?, con los compañeros que participan en esta actividad. Y el primer acto que hemos realizado es enviarle la gacetilla anunciando la campaña con estas 100 primeros firmas a todos los diputados y a todos los senadores que lo han recibido, algunos están contestando que lo van a considerar. Bueno, yo quería decir estas cosas. Gracias, Rodolfo. Y bueno, pedido para todos y todas. Y bueno, si no llega el mail, lo mandamos vía mail, el mail tradicional. Si no, bueno, escríbanos a la dirección de mail que pusimos en el chat, centro.analisispolitico@gmail.com. Barra, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se me ve, se me escucha? Sí, en realidad estás medio de la clandestinidad, pero estás. A ver, pará, no, porque yo entonces, a ver, voy a Ahí para estás, ahí que me estás. vea. Ahí me veo más o menos, ¿no? Sí, sí, te veo. Espérate, voy con el celular. Estoy en la mesa de mi casa porque esta vuelta me animé un poco más y cené con todos ustedes. Me comí un bife con puré, escuchando a Ricardo Aronskin, a Alicia Castro, bueno, lo vi a Mosca, y después vino Alemán, y Horacio González, y los compañeros, y Judith, etc. Y pensaba... Largo el bife, che, ¿cuánto duró? ¿Cómo? Largo ese bife, che, ¿cuánto duró? Grande era, ¿no? Ah. No, lo hice durar. Y esto no es poco, me parece, ¿no? Además me acordaba que en las primeras reuniones que decían somos más de 200, ¿no? Hoy somos más de 500 y pico. Y a mí me parece que en una época que nos toca pasar esto tan espantoso y desestructurante y perturbador que es una pandemia, ¿no?, etcétera, con esta cosa tan extraña de que salir a la calle o juntarse con alguien puede significar problemas de salud gravísimos. Y que tengamos la fuerza de reunirnos y de estar juntos y de comernos un bife mientras hablamos y conversamos, y sobre todo pensé en Amado, ¿no? Y que es seguramente una de las piezas más importantes o quien nos convoca. Digo esto, así que Moca no se va a ofender, ya lo sé.
y pensaba en Amado que está preso, ¿no? Y pensaba también en cómo permanentemente estamos tratando de medir la efectividad o la eficacia o las políticas del gobierno y lo difícil que es eso, por lo menos a mí me cuesta muchísimo porque los escucho y me escucho y la verdad que no me convence o me convence de a ratos, ¿no? Porque es muy difícil medir los éxitos o los fracasos de un gobierno que en realidad es la continuación de una gran derrota. Nosotros hemos sido, la derrota del 2015 yo creo que no termina y que por alguna magia, con este mito que Macri no pudo matar, que es la mitología de la democracia, de las elecciones, pudimos ganar las elecciones, pero creo que seguimos resolviendo la derrota. Y en ese sentido me parece mucho más importante que estemos juntos y que seamos cada vez más para seguir resolviendo la derrota que nos infligió la derecha, que por supuesto ahí está y todos coincidimos, ¿no? en que no es un partido político, sino que es todo lo contrario de cómo nosotros queremos vivir. Nosotros queremos vivir con democracia, queremos vivir con orden, queremos vivir con justicia, con soberanía, etcétera, y la derecha a la cual enfrentamos está, por supuesto, permanentemente tratando de boicotear todos los valores y nuestra manera de ver la vida en sociedad. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir este trabajo, y me parece que lo estamos siguiendo, y me parece que... Y ahí me da mucha alegría, porque estamos aislados, estamos solos, estamos preocupados, no sabemos bien si Alberto estuvo bien, que fue a TN, digo, esto es lo último, ¿no? Fue a TN y discutió y les respondió bien a todo lo que le decían esos dos tipos, o si estuvo mal, no tendría que haber ido, y estamos permanentemente en esa zozobra, pero bueno, pero tenemos yo creo que tenemos este nervio sano, que es el de seguir unidos, y esto me recuerda a algo que dijo Amado Boudou, que para mí es como una gran facilidad que me regaló, que alguna vez dijo, nosotros tenemos, todo lo que hagamos tiene que ser para fortalecer al gobierno y para fortalecer la unidad, porque es lo único que nos va a permitir sobrevivir. Y creo que así nos vamos encontrando y nos vamos reencontrando. Así que no quería decir nada, quería decir esto solamente, levantar mi copa, brindar con todos ustedes. Ahí la veo a Alicia, que le mando un beso grande, que hacía mucho que no la veía, y a todos y a todas. Esto la verdad que es un gran tubo de oxígeno que hemos conseguido, y además de felicitarnos a todos, quiero felicitar a los compañeros que lo están llevando adelante. Gracias, Barra. Comparto al pie, suscribo al pie cada uno de tus comentarios. Y bueno, precisamente quería hacer referencia a toda esta gama de gente que ha participado en estos comentarios, en estas charlas, y realmente me he quedado con ganas de escucharla a Cintia, de escucharlo al profesor Mario Toder, de escucharlo a Pablo, en fin, a escucharla a Graciela, pero bueno, por una cuestión de tiempo, nos quedaríamos hasta las 3 de la mañana, si fuera posible. No para Jorge Alemán, que es de madrugada en España y nos va a insultar si se tiene que quedar varias horas más, pero bueno, por una cuestión de practicidad tenemos que ir cerrando, y para cerrar le quería dar la última intervención de la noche a Edgardo Muca. Edgardo, buenas noches. Buenas noches, Juan. Nos saludamos ya un montón de veces. ¿Cuántas veces, por Dios? Nos saludamos más veces. 8 saludos. Ya, ¿no? Sí. Bueno, yo quería aprovechar la última intervención, la intervención de Carlos, de Carlos, sí, es Carlos. Estamos acostumbrados a no llamarlo Carlos, pero se llama Carlos. Porque tiene un efecto para mí muy, muy fuerte. Es como una cosa que empezó, apenas habíamos empezado a hacer el encuentro, alguien dijo cuánto, bueno, Alicia fue, ¿no? Que dijo cuánto hace que están haciendo esto,
Y yo no había pensado nunca cuánto hacía que estábamos haciendo esto, y hoy me di cuenta que estamos cumpliendo los 5 meses. Una criatura recién nacida. La reunión de hoy no es en ese sentido una excepción, porque yo tengo siempre la sensación, y así lo transmito cuando después hacemos el tercer tiempo, de que cada reunión es mejor que las anteriores. Y que cuando yo a veces soy uno de los que reniego, capaz que está la gente que me reporté hoy en la radio, la gente de Cintia Recupero, de la 530, porque yo aproveché el espacio para renegar un poco sobre el tema de los medios de comunicación, ¿no? No les voy a decir cómo renegué porque me iría del tema. Pero nosotros renegamos porque yo más que renegar, discuto una opinión del presidente que la tiene desde antes y que la dijo desde antes de ser presidente, de que la televisión pública no tiene que intervenir en la política, no tiene que tener programas políticos. Eso además tiene un destinatario que no hace falta, destinatario colectivo que tiene varios miembros acá sentados, que no hace falta que yo lo nombre. Pero después me quedo pensando, porque yo trabajo en un medio de comunicación luminoso, que es Radio Caput, y interactúo frecuentemente, más de una vez por día, a veces con radios de toda la haya, desde radios con mucha instalación, con mucha historia, hasta 3 o 4 compañeros que están con una lata simulando que es un micrófono, y hablando y comentando. Y yo quiero todo esto para decir que yo creo que este es un medio de comunicación extraordinario. Es un medio de comunicación con un atractivo, con un imán, que no es el imán de que hagamos, por ejemplo, no tenemos propaganda en ningún lado. Hay gente que dice, pero ¿cómo hacen esto y no le avisan a nadie? Bueno, le avisamos a alguien, hermano, porque si somos 500 es porque avisamos. Le habremos avisado a 1000 y de los 1000 vinieron 500. Pero a mí me parece que esta noche, con la intervención de Alicia, hemos tenido un momento muy alto, porque yo creo, todo el mundo conoce mis opiniones y conoce en cuánto mis opiniones coinciden con la de Alicia y en cuánto podrían llegar a no coincidir, pero no me parece ese el gran tema. Quizás voy a decir algo a propósito de algunas de las cuestiones que surgen de la intervención central, finalmente esta noche, junto con la de Ricardo, la intervención central, que es la de Alicia. Pero yo creo que alguien dijo en un chat, estamos hablando a favor de Venezuela. Entonces yo digo, este es un medio de comunicación que defiende la revolución bolivariana, y eso es un sello de honor. Después tenemos muchas cosas que conversar sobre todos los temas, pero a nadie se le va a ocurrir acá que Venezuela es una dictadura o que Venezuela es un gobierno que conculca las libertades democráticas, esas cosas. Y la intervención de Alicia tiene el fuego de alguien que yo la conozco de hace mucho y siempre tuvo siempre tuvo ese fuego combativo y esa disposición incluso a nadar contra la corriente, porque ella sabe, conoce las posiciones que tenemos acá y es perfectamente consciente de que no todas las cosas que dijo promueven el aplauso de todos. No lo podrían provocar porque hay una cantidad de gente que aplaude las cosas que dice, todas las cosas que dice Alicia, y hay otra gente que no aplaude, porque hay un punto en la intervención de Alicia, que no me voy a meter en profundidad porque la intervención central es la de ella y porque estamos terminando, pero es un punto que a mí me parece muy interesante, que es el punto de las relaciones de fuerza. Acá se habló muchas veces, tuvimos debates de alto nivel político, cultural, ideológico, muy duros incluso en su formato, sobre el carácter del gobierno de Alberto, hasta dónde había que apoyar, qué es apoyo crítico, pero no, crítico no, porque si criticás debilitas, toda una gama de cosas que ya sabemos que están. Pero yo quería proponer una mirada que creo que es complementaria de la mirada que dio Alicia. Porque yo creo que nosotros hablamos de las relaciones de fuerza que tenemos enfrente de nosotros. Lo que nos cuesta pensarnos, en tanto Estado argentino, es nosotros como parte de una relación de fuerzas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la relación de fuerzas latinoamericana y sobre todo sudamericana era una hasta el 10 de diciembre de 2019 y otra a partir del 10 de diciembre de 2019, con todas las luces y las sombras, que yo muchas de las cosas que dijo Alicia las comparto,
Pero no tenemos muchos gobiernos que sean críticos de la OEA en América del Sur. Críticos y duramente críticos con la OEA. O que sostengan que el tema venezolano no puede ser resuelto con la intervención de ningún país extranjero. Que acá hay que hacer los procesos, que Venezuela tiene que hacer sus propios procesos institucionales. Bueno, eso no es una declaración de fe en la herencia bolivariana. Yo podría hacer una declaración de fe de la herencia bolivariana, pero no es lo que hace el gobierno. Ahora, distingamos que Argentina interviene en la relación de fuerzas latinoamericana y a partir de ahí interviene en la relación de fuerzas global desde una posición diferente que no estaba en la mayoría de los pronósticos que se hacen en los cenáculos directamente involucrados en el poder del imperio norteamericano. Es decir, en esos cenáculos lo que había era ponemos 44.000 millones de dólares y Macri gana, porque Macri tiene que ganar. Todos, Ricardo nos vino comentando cómo fue toda la discusión, las internas en el fondo y todo lo demás. Todos sabemos que fue Trump en persona el que determinó que llegara a ese crédito. Y con ese crédito todo el mundo pensaba que, hasta por una razón simbólica, de lo que significaba que la principal potencia mundial prohijara al gobierno, no le alcanzó nada, perdieron. Perdieron y volvimos, y volvió Cristina, volvió Alberto con Cristina. Y con Alberto y Cristina volvió a aparecer, a reaparecer todavía tímidamente, todavía inorgánicamente, el gran movimiento popular argentino, el principal movimiento popular argentino que existe desde el primer gobierno de Perón. Si alguien tiene ganas de discutir eso, no tenemos tiempo hoy, pero a mí me gustaría discutirlo. Porque en el medio hubo los 70 revolucionarios, hubo cordobazos, hubo cosas, hubo los movimientos de derechos humanos, hubo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, pero como conjunto, como bloque político, Argentina construyó una vez más un bloque político antagónico con los intereses del imperio. Y eso tiene cierta independencia respecto de tal o cual medida del gobierno. Porque como bien se dice, creo que fue Casals el que lo dijo, cuando uno mira las caras de las personas iba a decir que rodean al Congreso, pero para rodear al Congreso hay que llevar por lo menos 500 personas, y esto eran 40. Pero más allá del número, la cara de exasperación y el personaje patético de Casero haciendo payasadas en frente del Congreso Nacional, me hubiera gustado verlo a Casero acompañar a las madres en la Plaza de Mayo. Me hubiera gustado que ese fuera Casero, a quien tanto admiré desde el punto de vista artístico. Pero cuando uno ve eso, esa tensión, esa fuerza concentrada todos los días, pegándonos, porque nos pegan a nosotros, aunque el objeto sea Alberto, porque Alberto lo maneja Cristina, o porque Cristina está queriendo salir en libertad y la reforma, todo eso que está todo el día, todos los días del año, todos los años de la vida, machacando contra la posibilidad de armar un bloque histórico político, ya que Alicia habló de Gramsci. Un bloque histórico político no se construye solamente con la voluntad de construirlo, tienen que darse muchísimas premisas, y tienen que darse cosas que no están en ningún plan. No quiero irme largo. ¿Cuánto me queda? A ver. Ya estoy sobre el límite. Pero quiero decir que el proceso de construcción, el grado alcanzado de la construcción de la patria grande con Néstor, con Evo, con el comandante Chávez, con Lula, me tocó vivirlo desde una ventanita chiquitita. Yo no tenía otra ventanita, pero me tocó medirlo, verlo crecer y nacer en medio de muchas contradicciones, de muchos celos internos, de muchas procedencias distintas, de muchas tradiciones culturales y políticas distintas, que desembocaron primero en la reunión del 2005 del ALCA, y después en una serie de instancias que yo creo, Alicia sabe más de esto, pero yo creo que es el punto más alto alcanzado en la reconstrucción de una cosa que pueda parecerse al sueño de la patria grande. Ahora, esas condiciones no se repiten ni se mantienen de modo esquemático todo el tiempo, porque además lo que han puesto los yanquis para romper eso, todos sabemos que es muy fuerte. Ahora, Argentina forma parte
de una relación de fuerza, influye en una relación de fuerzas de un modo que nos permite pensar que la crisis en la que estamos no se puede subestimar la importancia que tiene que en la Argentina gobierne el Frente de Todos y que no gobierne Macri, porque la Argentina tiene muchos kilómetros de cordillera que lo unen con Chile. Y Chile es una olla a presión, Chile es una situación de muy difícil previsión. Y Brasil es una situación de muy difícil previsión. Si Bolsonaro sigue siendo presidente de Brasil, es porque sacarlo puede ser un costo en términos de gobernabilidad para ellos. Pero es un personaje que tiene muy poca calidad como para conducir un país con las aspiraciones de actor global, de global player que tiene Brasil. Y así podríamos estar hablando de otros países. Pero es importante para la situación política de esos países. Forma parte de la relación de fuerzas en Brasil, forma parte de la relación de fuerzas en Chile, que exista un gobierno de unidad amplia, popular en la Argentina, con todos los defectos, las insuficiencias que todos los días anotamos razonablemente, porque, digo, tiro un aviso, como dice Rodolfo, un aviso parroquial. El martes presentamos Amado Boudou, Pablo Fondevila, Ricardo Aronskin y yo, presentamos en Sociedad, que es presentárselo a los amigos periodistas, a los periodistas amigos, el movimiento 18 de mayo. Lo vamos a presentar, vamos a hacer una especie de conferencia de prensa con amigos, va a estar Barra, por ejemplo, pero va a estar también Jorge Alperín, va a estar Eduardo Aliberti, va a estar la Luisa Balmaya, va a estar Roberto Caballero, va a estar Daniel Toñete, una reunión con amigos para explicarle quiénes somos. Acá no necesito decir nada porque ya lo hemos hecho objeto al propio documento que vamos a presentar, lo hemos hecho objeto de muchas conversaciones. Pero para nosotros, haber madurado desde el simple hecho de presentarnos todos los jueves a las 8 de la noche en un espectáculo virtual, hemos llegado a la construcción de algo que es misterioso, que ni nosotros sabemos muy bien hacia dónde puede llevar, pero sabemos que necesitamos herramientas para poder construir dentro del frente, dentro de la amplitud del Frente de Todos, una personalidad claramente identificada con los años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre el 2013 y 2015. Así nos presentamos en Sociedad. Somos la parte del Frente de Todos que no tiene autocrítica, que no tiene vuelta, que está jugadísimo con ese, que no tenga autocrítica, lo estoy diciendo un poco chanceramente, ¿no? No estoy, no se me entienda a la letra, digamos. Pero que no decimos, bueno, nos gustaba, pero fracasaron en esto, pero hicieron lo otro, y el escándalo tal. Nosotros compramos sin beneficio de inventario un proyecto histórico que es el punto más alto alcanzado por la sociedad, por el pueblo argentino, en la marcha que nosotros tenemos que seguir impulsando hacia lo que queremos, que es una patria libre, justa y soberana. Agradezco mucho a todos, agradezco muy especialmente a mi amiga Alicia Castro por su presencia y por su maravillosa intervención, y a todos los compañeros y compañeras, cada vez más compañeras, cada vez utilizando más la palabra las compañeras, y eso a mí me alegra mucho porque hemos recibido golpes de todos lados con el asunto, porque lo empezamos a organizar varones, y los varones somos así, medio mezquinos para abrir el juego. Les agradezco mucho a todos y todas la presencia. Bueno, buenas noches. Creo que ya está, no hace falta ni que cierre. Nos vemos la próxima semana. Gente, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. A todos, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. De acá a Buenos Aires. Buenas noches.